Buenas tardes, buenas noches. En nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, conjuntamente con la Asociación Hispano-Venezolano de la Ingeniería y la Arquitectura, le damos la cordial bienvenida a todos los participantes de diferentes países para asistir a la conferencia Uso de disipadores de energía en edificaciones sismo resistentes, a cargo de los expositores el ingeniero Luis Miguel Bozo Rotondo y el ingeniero Leonardo Pérez Montes. El programa es el siguiente. Palabras de bienvenida del doctor Carmelo Ecarri, vicepresidente de la Comisión de Actividades Académicas en España. La primera parte de esta conferencia será expuesta por el ingeniero Luis Bozo Rotondo. La segunda parte por el ingeniero Leonardo Pérez Montes. Luego habrá un ciclo de preguntas y derechos de palabra. Para cerrar, nuevamente el doctor Carmelo Ecarri, vicepresidente de la Comisión de Actividades Académicas en España. Comenzamos con la intervención del doctor Carmelo Ecarri. Muy buenas tardes. Es un honor contar con tan distinguidos ponentes y con una calificada asistencia a esta actividad. La Comisión Académica España es un órgano de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Pues este órgano fue creado tomando en consideración la calificada diáspora venezolana en España y la importancia de valorizar, de potenciar ese capital humano del cual tiene España hoy en día un pilar también para su proceso de desarrollo. Para nosotros realmente es importante. Quiero felicitar tanto al grupo de trabajo de ingeniería de la comisión que coordina el ingeniero Marlon González y por supuesto al ingeniero Miguel Camacaro por la organización de este evento. Darle las gracias muy sentidas al ingeniero Bozo y a Leonardo también por haber aceptado compartir con nosotros. Sin más, pues, como dice, vamos al rollo. Okay. La primera parte de la conferencia titulada Uso de disipadores de energía en edificaciones sismo resistentes estará a cargo del ingeniero Luis Miguel Bozo Rotondo, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Lima, Perú. Él ocupó el primer puesto de la promoción, maestría y doctorado de ingeniería civil en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Su empresa es Luis Bozo Estructuras y Proyectos SL, para la cual es el calculista principal y gerente apoderado desde su creación en el año 2003. La fecha, con más de 300.000 metros cuadrados al año de estructuras de todo tipo en 4 continentes y destacando edificios de hasta 62 plantas o la estructura del estadio del equipo de fútbol de las Chivas, seleccionado como estadio icónico de México, o el Santuario de los Mártires. Entre sus actividades académicas están profesor ayudante, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, profesor ayudante, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad de California en Berkeley, universidad investigador ayudante en la Facultad de Ingeniería Civil, Universidad de California, Berkeley, universidad investigador contratado del CSIC Barcelona, profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Girona, profesor titular, Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad de Girona. Ha escrito más de 115 artículos científicos en diferentes revistas indexadas, así como la participación en congresos nacionales e internacionales. Es coautor de los libros
diseño sismo resistente de edificios, técnicas convencionales y avanzadas y losas reticulares mixtas, proyecto, análisis y dimensionamiento. Sobre la sinopsis, los disipadores de energía son dispositivos utilizados en ingeniería estructural para reducir la respuesta sísmica de edificios y otras estructuras. Existen varios tipos de disipadores de energía, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Entre los tipos más comunes de disipadores de energía están sistema de disipación HADAS, TADAS y Honeycomb, por extrusión de plomo y por fricción. Sistemas BRBS y paneles viscoelásticos. Breve comparación para edificio alto entre estos sistemas y el sistema SL. Resumen de los más de 10 ensayos para los disipadores SLB en laboratorios de Italia, México y Perú para distintas generaciones de dispositivos en mesa vibratoria, pórticos de carga y caracterización histerética. Se expondrá sobre los beneficios del uso de los disipadores, así como sus aplicaciones. Igualmente, sobre la localización. Se explicará el método de diseño de usos lineales y no lineales. Se definirán las propiedades de tercera y cuarta generación. Se incorporan ejemplos de aplicación de disipadores de una estructura apalancada de gran altura y en estructura de acero, con núcleos de concreto, de muros acoplados, con dinteles disipadores. Bienvenido, doctor Luis Bosch. Adelante con su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor y un gusto estar con todos vosotros. Eh, Entiendo que se ve perfectamente la pantalla y se me oye todo bien, así que sin más dilación empezaremos con la presentación. Uso de disipadores de energía en edificaciones sismo resistentes. El objetivo o los objetivos de esta presentación realmente son tres que se podrían juntar en dos, ¿no? Los dos primeros realmente son es un solo objetivo, que es presentar los sistemas de disipación de energía que se han ido desarrollando en los últimos años y presentar también los que, en mi opinión, han triunfado o son los que se emplean más en el mundo, ¿no? Que serían los sistemas de BRBs y en menor medida los paneles viscosos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la evolución de estos sistemas, que bueno, para ponerlo en perspectiva, cuando yo estaba en el año 86 en la Universidad de California en Berkeley, vi en forma directa cómo se ensayaban algunos de estos dispositivos, en particular el sistema HADAS, que fue la tesis de un amigo, ingeniero mexicano, por cierto, Javier Alonso, una tesis de maestría sobre ese sistema, ¿no? Entonces he podido ver un poco la evolución de los diversos sistemas de disipación de energía en estos años y también en la práctica profesional puedo, digamos, visualizar cuáles son los sistemas que más se han empleado, ¿no? ¿Qué se emplea hoy por hoy en el mundo, en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y en ese contexto, pues presentamos los disipadores SLB, que es el nombre de Chirling-Boso, que es el sistema que hemos ido desarrollando en los últimos pues, 20, 25 años, ¿no? Al final, la tercera parte pues, sería el resumen de los más de 10 ensayos que hemos ido realizando en Europa, en ISMES, un gran laboratorio italiano, en Portugal, en México, en Perú, ¿no? Un resumen de estos últimos ensayos para terminar con dónde o qué ubicaciones o en qué proyectos, digamos, es interesante usar esa tecnología, ¿no? Primero vale la pena situarnos un poco en qué cosa es, de qué estamos hablando, digamos, ¿no? ¿Qué son los disipadores de energía, ¿no? Entonces, digamos que los disipadores de energía son piezas o mecanismos que se añaden a una estructura para reducir el efecto de la acción sísmica, ¿no? Hay varios tipos, hay aisladores que se ponen en la base del edificio y hay los disipadores o amortiguadores que se ponen en lo que es la superestructura de un edificio, ¿no? Dentro de los disipadores hay tres tipos, ¿no? Hay tres opciones, ¿no? Los disipadores viscoelásticos, que son un sistema que cobró interés en los 80s, porque hubo, bueno, las famosas Torres Gemelas, que ya no existen, ¿no? Pero bueno, en el momento, en los años 80 existían y tenían un problema muy grave, porque estas torres, que fueron las más altas del mundo en su momento, calculadas por el ingeniero Leslie Robertson
de Berkeley, por cierto, tenían un problema de cuando había un viento muy fuerte, tenían que desalojarlas, ¿no? Entonces, poca gente sabe que este proyecto, al ser tan esbelto, tenía muchísimos problemas. Y como digo, eran oficinas, porque si fueran viviendas no hubiera funcionado de ninguna de las maneras. Pero como eran oficinas, cuando había vientos fuertes, se cerraban los últimos, no sé, 40 o X niveles, ¿no? Para resolver ese problema se añadieron cientos de disipadores viscoelásticos de la marca 3M en la unión del pórtico, del truss, digamos, con la piel exterior que tenían las Torres Gemelas, ¿no? Y lograron, pues, minimizar o controlar un poco el efecto, digamos, del viento y ya no tenían que cerrarlo con tanta frecuencia, ¿no? Entonces el sistema 3M cobró interés, pero es un sistema pues que prácticamente su uso ha sido las Torres Gemelas y algunos proyectos más. Los de fricción, que son básicamente, como fácil de intuir, son piezas que trabajan, digamos, por medio de la fricción y la fuerza que se le aplique con unos tornillos o elementos que gradúen el par de fuerzas que le vamos a dar y se colocan en las diagonales, por ejemplo, al unirlas al medio con estos sistemas, ¿no? Y los que son de interés para nosotros, que son los de metales, que son los disipadores que vamos a hablar, que tendríamos pues por plastificación de metales, por extrusión de plomo, que básicamente es pasar por un agujero el plomo, y ese mecanismo de ir pasándolo de un lado para el otro por un émbolo disipa energía a través del calor, ¿no? Y tendríamos los metales de forma, que es también otro sistema, ¿no? Pero bueno, dentro de estos grupos, lo que nosotros vamos a ver son los disipadores de metales, ¿no? La plastificación de los metales. Y cogí interés en esto porque me parecía que era el más versátil, es acero a final de cuentas, y era el más interesante, y por eso desde el inicio nos decantamos, o me decanté por este tipo de disipadores, ¿no? También es importante distinguir entre lo que es un disipador y un amortiguador, porque la gente los mezcla, pero realmente son distintos, aunque los nombres, digamos, por un tema básicamente americano, que al inicio, en el año 86, que yo estaba en Estados Unidos, buscaban métodos de cálculo simplificados y entonces llamaron a todos amortiguadores, ¿no? Pero realmente es importante que tengamos los conceptos claros, pienso yo. En las estructuras lo más importante es saber conceptualmente diferenciar las cosas, ¿no? Un disipador cambia el periodo de una estructura y es proporcional al desplazamiento. Un amortiguador es proporcional a la velocidad y no cambia el amortiguamiento. Y no cambia, perdón, el periodo. Si nosotros miramos las curvas histeréticas, el de la izquierda sería un disipador Taylor, por ejemplo, un disipador o un amortiguador, perdón, tipo Taylor. Ese elemento tiene una curva elíptica, que es la curva histerética, que es la que se ve en la imagen, digamos, que si se expande, crece, pero con una pendiente definida, ¿no? Entonces, los amortiguadores trabajan con el término CU punto, es decir, con la velocidad, ¿no? Y en ese sentido reducen las fuerzas sísmicas porque al tener una velocidad grande por un amortiguamiento, pues reducen lo que serían las fuerzas y los desplazamientos en la estructura. A la derecha tendríamos lo que sería un disipador propiamente dicho. En este caso, las fuerzas son proporcionales al desplazamiento y no hay una pendiente definida. Si se fijan en la curva histerética va cambiando en función, digamos, se va haciendo más larga y no es una elipse como la de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, no tiene una pendiente definida. Por lo tanto, el periodo cambia en función del desplazamiento, ¿no? Entonces, digamos, resumidas cuentas, el disipador trabaja con el desplazamiento, el amortiguador trabaja con la velocidad. Dentro, digamos, de esos dos grupos, pues también las prestaciones que podemos tener de un disipador son distintas a las de un amortiguador. Aquí tenemos una imagen arriba a la izquierda, que sería lo que típicamente uno puede obtener con un amortiguador, ¿no? Los que hemos hecho espectros sísmicos, ¿no? Para calcular las fuerzas, sabemos que para un periodo, con un nivel de amortiguamiento, sacamos unas fuerzas. Bueno, pues si uno, digamos, hace este ejercicio para una determinada zona sísmica, verá que con un amortiguador, cambiando de 5% de amortiguamiento a 10% de amortiguamiento, puede lograr una reducción del 25%. Pero ¿cuál es el problema?
pasar del 5% al 10% del amortiguador en una estructura es muy difícil. Hay que poner cientos de estos elementos, como las Torres Gemelas, que pusieron cientos. Pero claro, las Torres Gemelas no tenían problema porque era un tema de vida o muerte, ¿no? Es decir, una estructura en la cual cada vez que hay un viento se tiene que cerrar, tenía que arreglarse y por lo tanto si se gastaban varios millones de dólares en arreglarlo, pues lo iban a pagar y lo pagaron para arreglarlo, ¿no? Pero en una estructura normal tenemos que ser competitivos, tenemos que tener un costo que sea eficiente, ¿no? Y si miramos eso abajo, tendríamos un ejemplo real. Este es un proyecto en Ecuador, en Puerto Viejo, el Hotel Seibo Dorado, y tendríamos en naranja lo que sería la estructura sin ningún tipo de disipador, sin ningún refuerzo, y si le añadimos solo 30 dispositivos de SLB, los nuestros, digamos, ¿cómo logramos reducir la fuerza al color gris que sería a la izquierda? Es decir, más de la mitad. ¿Mm? Eso es una influencia muy fuerte, ¿no? Reducimos a la mitad el desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que desde el punto de vista de las prestaciones, los amortiguadores se requieren mayor cantidad de ellos para tener el mismo efecto que lo que tendríamos con un disipador, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, ya técnico. Ahora bien, ¿qué sistemas hay? Pues hay el primer sistema, digamos, histórico sería el ADAS, ¿no? Ese es un sistema Adding, Damping and Stiffness. Es un sistema flexible. Imagínense una hoja de papel que trabaja, digamos, perpendicular a su plano, ¿no? Trabajaría así, ¿no? Claro, en ese entonces, como los métodos no lineales no estaban tan fuertemente implantados, pues no existían, porque las computadoras en el año 86 no eran tan potentes. Claro, ellos no veían claro el tema de darle rigidez a la estructura, porque si le das rigidez, el periodo, uno sabe que se va a la izquierda del periodo, aumenta las fuerzas, ¿no? Entonces ellos no querían darle rigidez, querían darle amortiguamiento. Entonces, digamos, de alguna manera el sistema ya estaba pensado como algo medio flexible, por decirlo así. Y bueno, el caso es que esta idea del año 86 era muy revolucionaria y el sistema ha ido progresando y hoy por hoy es claramente un sistema pues establecido, digamos, aunque de uso marginal en el mundo, en lo que es la globalidad de las estructuras que hay pues en todos los países sísmicos, ¿no? Tendríamos en la imagen de abajo cómo se ponen en la práctica estos dispositivos que tienen una forma de X y se van poniendo en serie, ¿no? Uno a continuación del otro, ¿no? Si uno quiere doble de fuerza, pone 2, si quiere el triple, pone 3, y así va poniendo N de estos disipadores, ¿no? Cada uno de estos disipadores ha sido ensayado y tiene una curva histerética como la que vemos en esta imagen. Esta imagen sería una variación del sistema HADAS, este se llama T-HADAS, ¿no? Que es básicamente lo mismo pero triangular. Es básicamente un sistema que tiene una sección variable. Va a ir un poquito rápido porque si no, no vamos a llegar. Después tendríamos otros sistemas ya en la línea del SLB que son más rígidos, como este, que sería un sistema, el de arriba, que se llama un honeycomb, que es un sistema que tiene unas barritas que ya trabajan en plano rígido y se puede poner más barritas una al lado de la otra para tener curvas histeréticas como la que vemos en la imagen, ¿no? Y el de abajo, que es un sistema del disipador Dur de Amadeo Benavent, un profesor que está en la Universidad de Madrid. En este caso tenemos pues dos diagonales y entre esas dos diagonales unas barras y vamos poniendo N barras, ¿no? Eh, para, eh, para que plastifiquen, ¿no? Todos estos sistemas lo que buscan es plastificar y disipar energía, absorber la energía del terremoto en estas piezas que se fabricarían industrialmente para pues colocarlas en los sistemas donde se requiera, ¿no? Entonces, ya pasando al segundo punto de la presentación, tendríamos los sistemas más empleados, ¿no? ¿Cuáles son los que hoy por hoy diríamos son exitosos en el mundo? Pues indiscutiblemente el más exitoso es el BRB, Buckle Restraint Brace. Es un sistema que realmente es antiguo porque es del año 80, que se inventó en Japón y básicamente consiste en una diagonal dentro de una diagonal, ¿no? Es decir, tenemos un tubo exterior y dentro tenemos otro tubo, de tal manera que la fuerza la transmite el tubo que está dentro, pero cuando éste quiere pandear, ¿no? Como el pandeo es un fallo frágil, que no queremos en un tema sísmico, lo que hace el tubo exterior es restringir el pandeo y de alguna manera postergarlo, ¿no? Este sistema es muy sencillo, pero es un sistema que ha triunfado y que tiene algunas complejidades, porque indiscutiblemente esa interfase entre la diagonal que está dentro y la diagonal que está afuera requiere un producto que permite el deslizamiento, pero al mismo tiempo evite el pandeo, ¿no? Es un sistema que se ha estudiado muchísimo y hoy por hoy, pues
indiscutiblemente es el que más ha triunfado, entre otras cosas, porque básicamente han logrado que esté dentro de la normativa americana, ¿no? Si uno entra a la normativa de la ISC, encontrará un capítulo donde está especificado las propiedades, cómo ensayarlos, características, etcétera. Entonces, hoy por hoy, pues en todo el mundo se emplea eh, claramente y de forma masiva este sistema de disipación de energía o BRB. Otro sistema que también ha triunfado serían los paneles viscosos. Ha triunfado en el sentido de que ha logrado algo bastante único, es decir, construir en Estados Unidos un hospital que no está con aislamiento de base, sino que está con estos paneles, ¿no? Entonces han logrado, digamos, ocupación inmediata y las prestaciones, digamos, que se buscan en un hospital en zona sísmica, pero sin usar aislamiento de base, usando lo que serían estos paneles. La gran ventaja de estos paneles es que se pueden ir ubicando en diversas partes de la estructura. ¿Cuál es el inconveniente? Son carísimos, carísimos. El costo de cada uno de ellos, estamos hablando de 20.000, 30.000 dólares. Por lo tanto, pues estamos hablando de un sistema que es prohibitivo para nuestros países, ¿no? En nuestros países entiendo pues todo lo que es todo lo que no sea Estados Unidos o Japón. Eh, claro, ¿qué pasa si comparamos estos sistemas, digamos, para un caso real, como es este proyecto que está en construcción, que está terminado, por cierto, que se llama la Torre Landmark? ¿Y qué pasa si nosotros comparamos estos sistemas BRB, el sistema viscoelástico, y lo comparamos con el sistema SLB? Uno pensaría, pues claro, el sistema SLB es muchísimo más económico. Estamos hablando de un orden de magnitud económico. Cuando hablo de un orden de magnitud, hablo de 10 veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si comparamos? Uno esperaría, bueno, pues otros sistemas pues son americanos, son japoneses, bueno, deben ser mucho mejores, ¿no? Es un poco la mentalidad que uno puede tener. Pues la realidad es que no. Si uno hace la comparativa para este proyecto, y aquí vemos las gráficas, estaríamos mirando, en este caso, el desplazamiento de entrepiso, que es un parámetro fundamental para ver el daño en una estructura, y tenemos pues que se hicieron unas simulaciones no lineales tiempo-historia con una serie de registros para un caso real, como digo, la Torre Landmark, y tendríamos en estas imágenes superiores, pues como se aprecia SLB, BRB y viscodamper, ¿no? Para cada uno de ellos se hicieron 10 señales sísmicas y se obtiene el promedio, que son las curvas sólidas, ¿no? Que ven en esta imagen. Y abajo a la derecha tendríamos la comparativa de los tres sistemas, ¿no? Y veríamos, pues, vemos, ¿no? Claramente que la línea sólida, que sería la curva correspondiente al SLB, está siempre por la izquierda de las otras dos curvas que corresponden a los BRBs y a los viscodampers, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de una comparativa de un sistema que es un orden de magnitud más económico, pero es que al mismo tiempo es más económico, ¿no? Y funciona mejor, como vemos en la imagen, ¿no? Lo mismo, pues podemos ver si comparamos cortantes, ¿no? En este caso sería el cortante en la base y veríamos pues que la curva punteada, digamos, a la derecha sería los BRBs, la línea puntitos más finitos serían los viscodampers y la línea sólida, digamos, serían los SLB. Pues básicamente lo que les trato de transmitir con estas dos últimas imágenes, ¿no? Es que el sistema no solamente es un tema económicamente muy competitivo, sino al mismo tiempo técnicamente es un sistema que es muy interesante, funciona mejor, por lo menos en los casos que hasta el día de hoy hemos podido probar, porque estos sistemas, en las imágenes anteriores, el sistema ya nos vino diseñado por los diseñadores, digamos, de las respectivas empresas, ¿no? Es decir, la que hacía los viscodampers o la que hacía los BRBs, no son diseños nuestros, ¿ya? Y simplemente comparamos con nuestro diseño. Bien, entonces, ahora veamos qué son los disipadores SLB, de dónde vienen, ¿no? Un poco la historia rápida de estos disipadores. Básicamente, si yo los tengo que ubicar en el tiempo, me centraría en Popov en el año 70, con lo que se llaman las diagonales excéntricas, ¿no? El profesor Popov, un gran maestro, con libros tan famosos como la Resistencia de Materiales, que es un libro clásico, yo estudié en su día, pues él observó que en los terremotos del 70 las estructuras que funcionaron mejor en Los Ángeles eran estructuras en las cuales la diagonal, en vez de llegar al centro, tenían una cierta abertura, ¿no? Nosotros que somos ingenieros y nos gusta siempre la simetría y que todo sea ordenado,
nos llamó la atención, nos llama la atención y a él le llamó la atención, y él dedicó gran parte de su investigación a ver por qué funcionaba mejor este sistema. Y él descubrió que estos BRBs, o perdón, estos eccentric braces, que tenían esta separación de las diagonales, en esa zona, digamos, de la separación se desarrolla un cortante muy fuerte y se produce una disipación de energía que producen una disminución en la fuerza sísmica, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esa idea, nosotros comenzamos a trabajar en el año 2000 y hicimos un primer prototipo, como vemos en esta imagen, que la ensayamos en el laboratorio de ISMES en Italia, ¿no? Tenemos atrás el prototipo y ahí a la izquierda estaría yo con 25 años menos y podemos ver la mesa vibratoria. En este caso, este laboratorio es fantástico, tenía, no sé, como 5 o 6 mesas vibratorias y es donde hacían los ensayos de la Ferrari, una serie de equipos. Realmente una instalación extraordinaria. Bueno, el caso es que hicimos ahí un primer ensayo con un modelo de un grado de libertad, como ven en esta imagen, que se mueve en una sola dirección. Por eso es que en la otra tiene las X, ¿no? La idea era que forzar que el modelo se mueva en una sola dirección. Y bueno, el resultado que obtuvimos en ese entonces fue extraordinario. Podemos ver en esta imagen, voy a tratar de explicar, pero cada uno de los puntos que se ven, digamos, en las curvas, que son 6 puntos, esos puntos corresponden a un escalamiento del terremoto. Es decir, tenemos el mismo modelo, el mismo disipador, todo igual, simplemente que lo sometemos a un terremoto que lo vamos incrementando. Terremoto de Loma Prieta multiplicado por 1. Terremoto de Loma Prieta multiplicado por 2. Por 1 o por 2 su aceleración máxima, ¿no? Su registro. Y entonces íbamos graficando qué pasaba con la estructura cada vez que íbamos aumentando la magnitud del terremoto y eso lo hicimos 6 veces. Por eso que hay 6 puntitos, ¿no? Y las otras dos líneas que veis así, las otras dos líneas que veis así como inclinadas, corresponderían a la estructura, una sin disipador, si quitamos el disipador de la estructura, o la otra con el disipador pero trabajando linealmente, ¿no? Entonces tendríamos un caso lineal de la estructura sin disipador y un caso lineal de la estructura con el disipador trabajando de forma lineal. Y con esto podíamos ver la influencia de la disipación de energía en la respuesta, ¿no? Y el resultado era maravilloso porque si comparamos a la izquierda, que tendríamos los desplazamientos, vemos que el nivel de desplazamientos prácticamente corresponde con la línea que está abajo, que es la línea de la estructura rígida, con el disipador rígido. Prácticamente los puntos siguen esa línea que está por debajo, correspondiente, como digo, al disipador trabajando de forma lineal y la estructura, por lo tanto, muy rígida. En el caso de la derecha, que tendríamos aceleraciones, que serían fuerzas, vemos que al inicio, cuando hay poca plastificación, el sistema tiende a trabajar con la fuerza del sistema rígido, pero a medida que la plastificación es más grande, la curva va cayendo y se va pareciendo más a la curva que está por debajo, que será la curva de, digamos, sin el disipador, es decir, la estructura flexible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esto es un resultado maravilloso porque lo que estamos logrando es tener, incorporando disipadores de energía, podemos tener una estructura que se comporte con la rigidez que aporta en el disipador, pero con las fuerzas de la estructura, digamos, flexible, ¿no? ¿Y eso por qué es? Bueno, es porque el disipador plastifica muy rápido, a un desplazamiento de décimas de milímetro, y al plastificar cambia el periodo. Y al cambiar el periodo se vuelve una estructura flexible, ¿no? Y eso es lo que observamos en estos ensayos, que a mí me parecieron maravillosos, y fue, digamos, la inspiración para seguir trabajando con más modelos o con más, digamos, desarrollos, ¿no? En el año 2002 hicimos la tesis de Hurtado. En este caso, ven, esa es una máquina en la cual uno inserta el disipador y puede, digamos, ensayar el dispositivo, ¿no? Y lo que observamos o lo que obtuvimos de resultados son estas gráficas, que es básicamente que los tornillos, en ese entonces la conexión era atornillada, los tornillos tienen un gran deslizamiento, ¿no? Y realmente las curvas no son tan bonitas como la de abajo a la derecha, que se puede ver una curva linda sin deslizamiento, sino son como la de la izquierda, porque cada vez que se va moviendo, va deslizándose y va chocando, ¿no? Entonces, eso era algo que no nos gustaba, pero en ese entonces era lo que había, ¿no? Y lo que teníamos como sistema era un sistema atornillado. ¿Mm?
El último ensayo que hicimos con esta solución atornillada fue ya en Italia, en la cual pues hicimos todo un mecano, Yolanda Nuso, un estudiante que vino a trabajar en nuestra oficina y después hizo su tesis doctoral en la Universidad Federico II de Nápoles, pues ella hizo su tesis haciendo este mecano, que era una pieza esta que ven en color azul, que se pone dentro de un pórtico de carga y esta pieza azul se descargaba y podíamos incorporar el disipador, atornillarlo y ir cambiando. Hicimos 10 disipadores que se fabricaron en Lima, se llevaron hacia Italia y se ensayaron en Nápoles, ¿no? Aquí ven un poco el proceso de montaje y desmontaje del setup que se fabricó especialmente pues para hacer estos ensayos, ¿no? Y aquí tendríamos los resultados que obteníamos en ese año. Estamos hablando de 2016, han pasado algunos años. Son resultados en los cuales se observa la importancia del tema de los tornillos, ¿no? Y el tema de cómo estos golpes que se van dando, ¿no? Van deteriorando la conexión, ¿no? En la imagen, digamos que tenemos arriba, tendríamos con los tornillos apretados, es decir, teníamos la conexión atornillada, pero apretada fuerte, ¿no? Entonces prácticamente el deslizamiento es pequeño. En las imágenes de abajo sería el mismo dispositivo, pero sin el atornillamiento, es decir, dejándolo, digamos, libre de fuerza el tornillo. Y claro, se puede apreciar muy claramente de que produce un golpeteo enorme y a los 2, 3, 4 ciclos aquello se rompía, ¿no? Pero realmente no era la solución que a nosotros nos gustaba en ese entonces y pensamos ideamos cómo mejorarla, ¿no? Y así nació la conexión almenada, ¿no? Que están viendo en esta imagen, ¿no? Entonces ya desapareció el tornillo y simplemente era una conexión que se fabricaba haciendo una especie de engranaje entre dos piezas, ¿no? Que se conectaban con las almenas de un castillo, ¿no? Con una pieza que estaba por encima que permitía el movimiento vertical, ¿no? Pero que no permitía el movimiento horizontal. Así nació lo que le llamamos la tercera generación de SLB y es lo que actualmente pues estamos usando y comercializando en varios países, ¿no? Esta conexión juntamente pues, va vinculada con un ensayo de platina que hacemos del disipador que vamos a fabricar. Es decir, cuando vamos a fabricar un dispositivo tenemos una platina, la cortamos, hacemos un ensayo de platina y tenemos la resistencia del disipador específicamente con la plancha que vamos a fabricar. Y sacamos las tablas de diseño que ven en esta figura. No, no pretendo que se lea, simplemente es para mostrar que tenemos unas tablas en las cuales cualquier diseñador puede entrar con un tipo de disipador y entrar y leer las propiedades mecánicas que definen el sistema dentro de su modelo de- de cálculo no lineal. Posteriormente hicimos un ensayo en la UNAM en el año 2017. En este caso era un pórtico de carga prefabricado, dentro había un muro desacoplado que le llamamos, un muro que incorporaba estos disipadores y lo sometimos a unas cargas cíclicas pues en las dos direcciones, ¿no? Este dispositivo o este ensayo fue la primera vez que ensayamos la conexión almenada. Posteriormente hemos hecho un ensayo, para mí el ensayo más bonito que hemos hecho a día de hoy sería este ensayo en la Universidad Católica en el Perú. En este caso, digamos, era una mesa vibratoria, la más grande que tiene el Perú, pero que es muy pequeña, lamentablemente, ¿no? Porque estábamos muy limitados a que no podía ser más de 3 metros por 3 metros, una altura de 6 metros. En fin, teníamos unas limitaciones muy, muy estrictas, pero bueno, hicimos un modelo, digamos, prefabricado que lo colocamos dentro de esa mesa vibratoria y teníamos la estructura flexible, que era el pórtico que veis por fuera, y la estructura rígida que estaría formada por ese muro que vemos desacoplado que se ve, digamos, frontalmente, ¿no? En la imagen. Y arriba, pues estaría colocado el disipador, que la instalación se está viendo también en la imagen de la izquierda, ¿no? Entonces, digamos, con digamos, sistema queríamos replicar el ensayo que hicimos en ISMES, el primero que hemos visto, ¿se acuerdan? El primero que les comenté, aquel que tenía el sistema rígido y flexible. Ese ensayo lo quisimos, digamos, replicar, pero ese original era metálico y en este caso hablábamos de concreto armado, una estructura prefabricada, ¿no? Y bueno, pues el ensayo, pues efectivamente fue extraordinariamente bien, como se puede ver en estas gráficas, en las cuales mostramos, pues, la calibración numérica experimental digamos, de diversas magnitudes del terremoto y cómo la predicción era bastante, bastante correcta, ¿no? Como se puede ver en estas imágenes, ¿no? Bueno, o sea, a nivel de ensayos, pues tenemos
más de 7 ensayos que se han hecho pues en Milán, en Portugal, en ISMES, ¿no? Porque en este negocio, digamos, o en este, digamos, tema de los disipadores, lo más importante son los ensayos. Eso es lo que realmente limita, porque uno puede tener una idea, ¿no? De cómo puede ser un sistema de disipación de energía, pero si no tiene los ensayos que lo avalen, difícilmente va a haber alguien que los quiera incorporar en algún proyecto, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido, porque a mí me encanta la investigación, me gusta hacer estas cosas y las he venido haciendo como un hobby desde el año 2000, pero ahora ya tenemos un cuerpo, digamos, de investigación bastante fuerte, ¿no? Y aún así seguimos, porque ahora, digamos, el sistema ha cobrado una fase de expansión que es muy interesante. Estamos haciendo ahora proyectos en Filipinas, proyectos, bueno, en Guatemala, en México, en Ecuador, en Colombia. Entonces realmente es una fase, digamos, de crecimiento y eso requiere ensayos, ¿no? Entonces hemos seguido y ahora vamos a pasar a los últimos ensayos que hemos hecho, que básicamente son el ensayo de Cantabria, ¿no? Que en este caso es un laboratorio aquí en España. Aquí tendríamos un muro en el cual se insertó un disipador, digamos, se dejaron sus anclas y se le sometió a cargas cíclicas en su extremo, ¿no? Entonces es un ensayo relativamente simple, solo se requiere una prensa que sí sea capaz de someter a cargas verticales cíclicas, ¿no? Para poder hacer el ensayo, ¿no? Entonces, hicimos el ensayo de Cantabria. Esto corresponde a lo que le llamamos la cuarta generación. ¿Qué cosa es esto de la cuarta generación? Bueno, hay una tercera generación, una cuarta generación y una quinta generación. La tercera generación sería básicamente una generación que ha llegado hasta los 35 milímetros de desplazamiento del disipador, porque estamos hablando de acero, moverlo 35 milímetros ya es bastante, ¿no? Pero bueno, en la cuarta generación hemos llegado a moverlo hasta 60 milímetros, que ya es un número mucho más interesante. Y en la quinta generación el objetivo es que el dispositivo entre sus dos extremos llegue a desplazarse 10 centímetros, ¿no? En eso estamos ahora en este momento trabajando. Pero bueno, lo que sería la cuarta generación, que es la que estamos viendo en este ensayo, tendríamos un muro desacoplado con una serie de anclajes que están, digamos, diseñados dentro de la estructura del muro y la pieza blanca, que sería el disipador, al cual le vamos a someter a cargas verticales cíclicas, ¿no? Las cargas están normadas, uno tiene que aplicar unos protocolos de carga que establece el ISC o el ACE, depende de la normativa que uno use, y en este caso, pues estos serían los ciclos de carga que se requieren para que el producto sea pues homologado, ¿no? O sea, algo que lo pueda uno usar en proyectos, ¿no? Tiene que estar normado, ¿no? Y esta es la norma de referencia para los ciclos de carga que tenemos que meter. Y los resultados fueron pues muy interesantes. Como pueden ver en esta imagen, llegamos hasta los más o menos 60 milímetros, que eso sería lo que usamos como cuarta generación de disipadores y con los cuales hemos hecho el proyecto que comenté al comienzo de Landmark, comparando los disipadores viscosos, los BRBs y los SLB, era con este sistema de cuarta generación, porque permite llegar hasta más o menos 60 milímetros, ¿no? Que es el tema eh, condicionante para el uso, para expandir el uso de los disipadores, es expandir esta capacidad. Ahora estamos trabajando en este momento en ensayos en la Universidad de Lima para llegar a los 100 milímetros, hemos llegado hasta los 84 milímetros, ya tenemos ensayos con ese valor. Y para terminar, estamos viendo pues lo que es digamos, el módulo de carga del disipador, en el cual al medio se pone un aparato, ¿no? Que se instala, se desinstala, ¿no? Se atornilla a la mesa y a ese sistema atornillado a la mesa se le pone un disipador y se somete a cargas cíclicas. Todo este setup es bastante complicado, pero una vez que uno lo estudia y lo tiene, permite estudiar cientos de disipadores. Solamente se quitan y se ponen, se quitan y se ponen. Y eso es una alternativa a tener una máquina especial, pues, para hacer disipadores, que es bastante costosa. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a ir un poco rápido, solo me queda unas pocas diapositivas. Aquí tendríamos lo que es la curva que hemos obtenido máxima, que son 84 milímetros, que es realmente un récord, teniendo en cuenta que es acero, así que estamos cerca, pero aún no hemos llegado a donde queremos, porque estamos trabajando en ello en este momento y en 2 semanas tenemos más ensayos y esperamos llegar. Entonces, ya para terminar, porque yo sé que falta Leonardo todavía. Vamos a ver, ¿dónde podemos emplear estos disipadores de energía? ¿Dónde es económicamente interesante?
¿Mm? En primer lugar, estructuras que tengan una gran torsión. Imagínense una estructura en planta que en un lugar ubican un núcleo de elevadores y el edificio tiene una gran torsión en este sentido. Bueno, pues en esta zona, de repente uno piensa, "Oh, ¿puedo poner una placa? Sí, pero probablemente esa placa no pueda bajar hasta el sótano porque abajo hay circulación. Efectivamente, en ese caso, pues podemos poner disipadores en este nivel, en esta cara, digamos, opuesta a la torsión, y van a funcionar muy bien. Con esa idea hemos hecho ya más de 3 proyectos y han funcionado todos perfectamente. También podemos usar esta técnica cuando haya un piso blando, ¿no? Una estructura que en un determinado nivel se mueva demasiado, ¿no? Entonces podemos añadir estos disipadores en esa planta y no tenemos que ponerlo en toda la estructura, ni por arriba ni por abajo, solamente donde hace falta, ¿no? Para rigidizar o dar utilidad a estructuras débiles. Claro, ¿cuántas estructuras hay construidas en el mundo que no tienen un diseño sísmico? Millones. Esas estructuras, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las demolemos? Pues, es difícil poder demolerlas. Hay que reforzarlas. ¿Cómo las reforzamos? Bueno, una manera es con esta técnica. Ponemos unas diagonales, ponemos estos dispositivos que le dan rigidez y ductilidad. Entonces, una tercera aplicación muy grande es para rigidizar y dar ductilidad a estructuras existentes, ¿no? De hecho, los disipadores nacieron en el 86 con esa idea, aunque nosotros estamos expandiéndolo a estructuras nuevas, ¿no? El cuarto sería, pues, estructuras habituales como hay en Lima y otros países en los cuales tenemos como una serie digamos, de lotes que están partidos así. En esta dirección tenemos placas enormes porque tenemos placas en toda la altura con los vecinos, pero cuando vamos a los sótanos, claro, no podemos poner placas en la otra dirección porque si no, no podrían circular. Entonces nosotros podemos poner estos muros desacoplados o estos disipadores en las plantas superiores y dejar los sótanos libres para circulación de vehículos, ¿no? La quinta aplicación, pues, dado que este sistema no transmite carga axial, que es una de las cosas más importantes y características del disipador SLB, lo podemos aplicar en cualquier parte de la estructura, porque al final de cuentas, al no transmitir carga axial, se puede acomodar al medio de una viga, en un extremo, en cualquier parte. De esa forma nos da una gran flexibilidad en el uso del sistema, que eso es algo pues, que considero particularmente relevante e importante del sistema, ¿no? La sexta aplicación sería, teniendo en cuenta que las normas modernas, el drift de colapso está distinguido o se distingue entre lo que sería una estructura de pórticos o una estructura de muros, y teniendo en cuenta que para muros se limita más ese drift, bueno, nosotros podemos hacer un sistema estructural que sean pórticos, a las cuales añadimos estos disipadores de energía para rigidizarlos, ¿no? Entonces tendríamos una estructura que la podemos diseñar con el límite de colapso de una estructura, digamos, de pórticos, que estamos hablando de 0,20, 0,25, ¿no? Pero teniendo en cuenta, pues, que serían pórticos, es decir, una estructura más económica. Y finalmente, una aplicación reciente que Leonardo ha colaborado muy claramente en esta línea es un dintel disipador, es decir, uniendo dos muros, ese elemento que normalmente falla con las famosas cruces de San Andrés, pues en esa zona tendríamos una ubicación preferente también para instalar estos disipadores. Y bueno, esto sería mi presentación. Yo no quiero alargarme más, no tengo más tiempo y daría paso pues a Leonardo. Vale, Bien, si bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Bozo por la excelente presentación que ilustra a los asistentes sus grandes conocimientos en la materia tratada.